Varía un poco dependiendo de la especie, la disposición de estas estructuras anatómicas. La arteria facial, entonces la van a encontrar sin dificultad en una vaca, en un caballo, ¿sí? Estos grandes herbívoros, en este lugar denominado incisura para los vasos faciales, que está entre el cuerpo de la mandíbula y la rama, y una estructura que realmente nos ayuda mucho a encontrar estos tres elementos anatómicos es el borde craneal del macetero, ¿sí? Ahí lo están viendo, la ubicación es la misma imagen que vimos anteriormente, ahí está el borde craneal del macetero, y ahí se ve cómo estos tres elementos están recorriendo, ¿no es cierto?, una al ladito de la otra, la, la, la incisura, y posteriormente después se empiezan a ir hacia la región de la cara para empezar a acomodarse cada una en su posición. Pero bueno, justamente en este lugar es donde los tres elementos contactan contra el hueso, y por eso podemos utilizarlo y podemos comprimir sin dificultad para poder tomar el pulso. Algo que después vamos a retomar y le vamos a prestar más atención, vinculado sobre todo a lo que es el conducto de la parótida. En realidad, en las especies donde más tenemos que prestar atención el tema del estudio de las glándulas salivales son en los carnívoros. Tanto el perro como el gato son las especies que están, digamos, afectadas con mayor frecuencia por numerosas patologías de las glándulas salivales y de sus conductos de, digamos, de excreción. Por eso hay que conocer en estas especies, tanto en el perro y en el gato, dónde desembocan puntualmente cada una de las glándulas salivales, porque son las especies donde ustedes van a tener la mayor casuística de patologías vinculadas a las glándulas salivales. En el caso de los grandes animales, en los herbívoros de por sí, en la vaca, en la oveja, en la cabra, en el caballo, son realmente muy poco frecuentes las patologías de estas estructuras, de las glándulas y de sus conductos. No quita que hay que también un poco conocer, pero yo orientaría un poco más el estudio a los pequeños animales, perro y gato, porque ahí es donde ustedes se van a encontrar con la mayor cantidad de patologías, de obstrucciones, donde se acumula saliva en determinados lugares, donde las glándulas salivales se inflaman y pueden comprimir estructuras vecinas. Ya vamos a ver algunas de estas glándulas y vamos a mostrar la implicancia que tiene de algunas de estas glándulas cuando empiezan a inflamarse y empiezan a comprimir estructuras que están en cercanía, y cómo pueden llegar a complicar un poco toda la situación. Bueno, no nos acompaña hoy el profe Santiago, que él se dedica a trabajar muchísimo con pequeños animales, y él les va a poder también dar esa mirada más clínica también a todas estas cuestiones que estamos mencionando, ¿no? Pero bueno, él después en los prácticos seguramente les va a complementar lo que podamos abarcar acá en la teoría. Bien, entonces esto comúnmente le decimos el famoso ABC. ABC, ¿por qué? Porque está la arteria, la vena facial, las dos tienen el mismo nombre, y después el conducto de la parótida. Si nos vamos hacia lo que sería la... Ay, que la tira esto. A ver, esperen un cachito. Si nos vamos hacia... Bueno, quiero avanzar con las diapositivas y no estoy pudiendo. ¿Cómo es esto? Ahí está. Bien, ahí tenemos, me parece que el marcador ese lo vamos a usar poco porque me complica mucho el manejo de las diapositivas, la dinámica de las diapositivas. Bueno, ahí tenemos imágenes sacadas de diversos libros. Estos son del Atlas, que también lo tienen en la plataforma Moodle para que ustedes puedan descargar. Capaz que ya los tienen con anticipación, pero ahí están viendo, marcada con una flecha verde, la arteria facial, la vena, que es de mayor calibre. Generalmente eso ocurre en el animal en vivo, ¿no? Con coágulos en su interior, y ese cordón más blanquecino sería el conducto de la parótida. Esa imagen está muy buena, es una disección, y ahí tienen abajo, en la esquina inferior derecha, el esquema, el dibujo, tratando de representar la disección con las explicaciones, por lo menos los nombres de las estructuras anatómicas. Bueno, y acá para que nos demos una idea de que la arteria facial
en definitiva es una rama de una arteria que son, digamos, ramas de ramas, porque esto es así, así es la forma en que se dispone el árbol arterial, ¿no es cierto? Bueno, es una rama de la número 4, que es la arteria carótida externa. La carótida externa después da una rama que se llama linguofacial, la número 5, y esa linguofacial después se desparrama, ¿no es cierto?, o se subdivide en una arteria facial, que sería la 7, y en una número 8, que sería la arteria lingual. Por eso aparece ese nombre, ¿no? Linguofacial, después se terminan ramificando y cambian de nuevo los nombres. Bueno, el sistema vascular, realmente la cantidad de vasos y de nombres que aparecen es interminable, pero para que más o menos se den una idea, más allá de toda la ramificación, cómo hace esta arteria, y en el momento en que esa arteria gira alrededor de la mandíbula, y es por eso que justamente en ese lugar la hace accesible para poder palparla y para poder tocar el pulso. También esa arteria se puede utilizar el día de mañana para monitorear las anestesias, se le pone un catéter, se puede medir la presión arterial. Bueno, eso también tiene que ver con esta anatomía aplicada que intentamos instaurar en ustedes, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos otra arteria, ¿sí? Otra arteria que se puede llegar a utilizar, tal vez con menos frecuencia, pero que se puede llegar a utilizar para tomar el pulso. Está muy cerquita del nervio facial, que está marcado con el número 1, está muy cerquita también del arco cigomático, es decir, está ventral del arco cigomático, que está marcado con el número 3. Esa arteria está ahí marcadita con una línea de puntos amarillos, ahí arriba, en esa imagen, ese esquema, donde está todo ese árbol arterial. Bueno, esa arteria se llama arteria transversa de la cara, viene acompañada con una vena, también hay un pequeño nervio que transita por ahí, pero la arteria también la podemos utilizar para tomar el pulso arterial, ¿no? Yo diría que la primera que se utiliza es la arteria facial, y después, como otra instancia, es la arteria transversa de la cara. Esa arteria transversa facial, en el caso de los pequeños rumiantes, ya que no tienen arteria facial los pequeños rumiantes, sí tenemos la posibilidad en los pequeños rumiantes, a ver si les muestro la imagen, ahí está, arteria transversa de la cara, ahí la tienen, en una cabra, no sé por qué aparece esa cuestión ahí, vamos a borrar, ahí está. Bien, ahí está la arteria transversa de la cara, fíjense que está mucho más abajo que en el caballo. Esa arteria es una arteria también palpable en el caso de los pequeños rumiantes, y que se puede utilizar para tomar el pulso en estos animales, ¿sí? También aparecen otras en el cuello, como es la carótida, también se utilizan en los pequeños rumiantes, similar a lo que ocurre en un perro o en un gato, la arteria femoral, que está en el miembro pélvico, ¿no es cierto? Bueno, tenemos alternativas, ¿no es cierto? En cada región hay algunas arterias o ramas superficiales que se pueden identificar y que vamos a tenerlas en cuenta para poder determinar estas características del pulso. Bueno, ahí está un poquito la ubicación para que nos orientemos básicamente dónde estaría la arteria transversa de la cara. Ahí está marcado el ojo para que más o menos se entienda. Y bueno, y esos serían los vasos transversos de la cara que vamos a poder tocar por debajo del arco cigomático. Por eso la importancia de remarcar que hay estructuras óseas, también musculares y demás, que las podemos identificar en el animal, porque esto nos va a permitir después encontrar otros elementos anatómicos que van a ser útiles, como por ejemplo una arteria, una vena, el recorrido de un nervio. Bueno, esa es un poco la idea de esta cuestión de la anatomía topográfica y de la anatomía aplicada, que podamos usarlo con algún fundamento, ¿no? No simplemente incorporar nombres y nombres y nombres, sino que lo podamos utilizar para alguna maniobra. Bien. Bueno, acá tenemos estructuras superficiales en el bovino para que se vean que se repite el mismo patrón ahí, vinculado al músculo macetero y a lo que sería también la escotadura para los vasos de la cara. Vamos a hacer el intento. Ahí estaría la escotadura para los vasos de la cara.
y ahí tenemos arteria, vena y conducto. Bueno, no le pegué a la vena, y conducto, ¿sí? Ahí están las tres estructuras que también, lo mismo que ocurre en el caballo, recorren el borde rostral del macetero. El borde rostral del macetero. El macetero es todo esto, es un músculo gigante, ¿no? Un músculo de la masticación muy grande, que junto con el temporal, que va a estar acá arriba, junto con los pterigoideos, que están del lado medial de la mandíbula, bueno, esos son músculos que permiten, ¿no es cierto?, mover la mandíbula hacia dorsal y permitir que con el aparato masticatorio, digamos, con los que son los dientes y la articulación temporomandibular, bueno, permitan triturar el alimento y mezclarlo con la saliva. Bueno, además de estas tres estructuras que están ahí vinculadas al borde rostral del macetero, fíjense que acá también de nuevo aparece el nervio facial, parótida, ya que la podemos marcar también, una glándula que es relativamente superficial en los animales domésticos. Fíjense el tamaño que tiene esta glándula, muy grande, y su conducto va a aparecer por acá. El conducto de la parótida va como a rodear la mandíbula y va a aparecer acá al rostral del macetero para después desembocar a nivel del vestíbulo de la boca. Pero bueno, como ya les decía, yo me enfocaría más en el recorrido y en el lugar de desembocadura de los conductos de las glándulas en los carnívoros, porque son estas especies las que tienen mayor cantidad de problemas, ¿no es cierto? Bueno, y junto con estas estructuras superficiales que estamos viendo, aparecen nódulos linfáticos, que esto también es algo importante de remarcar en la anatomía. Los nódulos linfáticos son estructuras involucradas, lógicamente, en los procesos inmunológicos y están desparramados absolutamente en todas las regiones del cuerpo. Lo importante es también reconocer que dentro de este grupo de nódulos linfáticos, que hay numerosísimos, multitudes por todos lados, rescatar aquellos que sean superficiales, que sean palpables, ¿no? Visibles no, pero sí hay algunos nódulos linfáticos, ¿no es cierto?, que son palpables. Y acá tenemos uno de los nódulos linfáticos de la cabeza que se pueden palpar, ¿no es cierto? Ahí está el nódulo linfático mandibular, que está un poquito tapado por este músculo, ya vamos a ver qué es lo que ocurre en otras especies, ¿no? Pero es un nódulo palpable. Algo similar también ocurre con el linfonódulo parotidio. Este nódulo linfático o linfonódulo parotidio se hace difícil la palpación. No es que lo van a palpar siempre, no es fácil de palpar porque está bastante tapado por la glándula parótida, pero en algunos casos lo van a poder identificar. El que sí es palpable es el linfonódulo o nódulo linfático mandibular. En el bovino, en el carnívoro, en los carnívoros, tanto perro como gato, en el caballo, en los pequeños rumiantes, digamos, son nódulos palpables en todas estas especies que estamos mencionando. Y ahí un poco la importancia de ubicarlos, saber en qué lugar están, ubicarse topográficamente dónde están estos nódulos linfáticos, porque cuando uno revisa a un paciente, sobre todo si estamos teniendo alguna sintomatología en determinada región, por ejemplo, qué sé yo, una deformación en la cara, una secreción anormal en los collares, en los ojos, alguna afección, ¿no es cierto?, que nos esté haciendo sospechar de que hay alguna patología de base, como puede ser algún proceso infeccioso. Bueno, en estas circunstancias generalmente uno siempre tiene que tratar de palpar los nódulos linfáticos para ver si hay alguna reacción local, ¿no es cierto? Estos nódulos, si hay algún proceso infeccioso, es muy probable que estén aumentados de tamaño, que estén calientes, que estén doloridos. Y bueno, y esa es la importancia de saber la ubicación. Si yo no sé dónde están, va a ser muy complicado de poder palparlos y de poder, digamos, asociar este proceso que estamos tratando de averiguar, si hay un proceso infeccioso con las reacciones linfáticas, ¿no? Con los procesos de defensa. Entonces, bueno, acá tenemos nódulo linfático mandibular, un nódulo que está muy pegadito también a la glándula mandibular, está tapado parcialmente por este músculo que se puede mover el músculo, es músculo
relativamente finito, que nos permite movilizarlo y poder ubicar el nódulo linfático, los nódulos linfáticos mandibulares que están vinculados, ¿no es cierto?, al ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula sería en el momento en que la mandíbula hace ese giro para subir, elevarse y transformarse en la rama de la mandíbula. Justamente en ese lugar, que es el ángulo mandibular, es donde vamos a localizar los nódulos linfáticos de los rumiantes, ¿no? Algo parecido también pasa en los carnívoros, nada más que en los carnívoros por ahí no tienen tan... A ver si puedo... ahora tengo que borrar todo. Esperen un cachito que hay que borrar absolutamente todo para poder pasar de diapositiva. Ahora sí. A ver si puedo. Ahí está. Bien. Ahí está, ahí está. Bueno, fíjense lo que ocurre acá en esta diapositiva. Tenemos varias estructuras superficiales, pero nos vamos a enfocar un poquito a estos nódulos linfáticos. Ahí tienen, por ejemplo, nódulos linfáticos mandibulares. ¿Ven? En un carnívoro, en este caso es gato, ¿sí? Perro, fíjense que es básicamente lo mismo que ocurre en un gato. Bueno, estos nódulos linfáticos también están ubicados ahí en el ángulo, ¿no? Corresponde básicamente el ángulo de la mandíbula, están íntimamente vinculados a esta glándula salival, que muchas veces nos hace confundir, porque al estar tan cerquita, en muchos casos palpamos la glándula mandibular y creemos que estamos palpando los nódulos linfáticos, porque hay una cercanía, hay una relación topográfica muy estrecha entre estas estructuras que son superficiales. La glándula mandibular tiene un tamaño mucho mayor, a veces inclusive la superficie de la glándula es como más lisa, y en el caso de los nódulos son más chiquititos y están un poquito alejados, apenas alejados, pero hay algunos que pueden estar en contacto, y esto hace que al estar muy cerquita una estructura de la otra, en muchas circunstancias nos complica la identificación de una estructura y diferenciarla de la otra. Ahí se ve la glándula mandibular, ahí se ve la glándula que está tapadita por este músculo, que es un músculo realmente muy finito, que no nos interrumpe en nada en la palpación de estas estructuras, y ahí se ve los nódulos linfáticos mandibulares. Ahí hay uno, a este se ve poco, pero está ahí. Bueno, fíjense que están ubicados en estrecha relación a la glándula, en estrecha relación también a este tronco vascular, a esta vena, que está marcadita ahí de color azul. Bueno, esa vena en general no la vamos a poder identificar a la palpación, ¿no? No es una vena fácil de identificar, pero sí tenemos como referencia el ángulo de la mandíbula y también la posición de la glándula, para que no nos confundamos y tengamos presente que está muy cerquita de una estructura de la otra. A ver si borramos, porque si no, no podemos avanzar con esto. Debe haber alguna manera, seguramente no la conozco. Ahí vamos a borrar. Bueno, ¿qué otra cosa también nos permiten ver? Ahí están la parótida, está también las ramas del nervio facial, ¿sí? Esperen, ahí está la parótida, esto con esa forma media como de B corta, las ramas del nervio facial, que estas ramas se llaman ramas bucales, que son las que se van a destinar, ¿no es cierto?, terminan ya ramificándose en el labio superior, en el labio inferior, ramas que van al orbicular de los párpados. ¿Ven ese músculo que está dibujado así en forma de esfínter? Ese es el orbicular de los párpados que puede estar afectado cuando hay una parálisis del nervio facial. Como dice esta diapositiva, esto quiero que quede bien clarito. A nivel de la cabeza tenemos 3 linfocentros importantes, ¿sí? ¿Qué son los linfocentros? Los linfocentros son grupos de nódulos linfáticos que se denominan de esa manera, linfocentros, porque se encargan de drenar la linfa en todas las especies que estamos estudiando de los mismos territorios, es decir, drenan linfa de los mismos lugares de la cabeza. Por eso se denominan linfocentros, independientemente de que cambien un poquito su ubicación, estos nódulos linfáticos se encargan de drenar
linfa de territorios similares, tanto en un carnívoro como en un caballo, una vaca, una cabra, una oveja. Es por eso que se denominan linfocentros. Acá tenemos los linfocentros más importantes que hay en la región de la cabeza. Acá en esta imagen que tenemos en la parte superior de la pantalla, donde está sacado de un libro, realmente tiene unos gráficos excelentes, pero bueno, no está escaneado este libro, por eso no hay mucho acceso a estos libros. Pero ahí tenemos el linfocentro parotidio, que está también en el bovino, ahí está, el linfocentro parotidio, en un bovino, en una cabra, en una oveja. También existe en el caso del equino, hay una particularidad. En el caso del caballo, todos los nódulos linfáticos que tiene el caballo y la especie equina de por sí, ¿no es cierto? También una mula, un burro. Los nódulos linfáticos se disponen de una manera muy particular, es decir, son pequeños grupos donde hay nódulos amontonados, es decir, son como racimos de nódulos linfáticos. Distinto es a nivel de un carnívoro, como también pasa en los rumiantes o en el cerdo. En el caso puntual del caballo, ¿sí? Los nódulos linfáticos están formando racimos, es decir, ustedes cuando toquen los nódulos linfáticos de un caballo van a sentir como pequeñas pelotitas todas amontonadas. Esos son nódulos linfáticos, y así están dispuestos en todas las regiones del cuerpo, ¿no? Eso para que lo tengamos en cuenta, y por eso que por ahí van a ver esquematizados en los libros, como que hay muchas bolitas una al lado de la otra. Eso es porque se disponen de esa manera. Bueno, entonces acá tenemos linfocentro parotidio, linfocentro mandibular, que esto sería el que es realmente el más fácil de palpar, linfocentro mandibular. Y por otro lado, ahí está en el bovino, el linfocentro mandibular. Ya después vamos a explicar bien y vamos a ver las imágenes en la posición donde están ubicados el linfocentro mandibular de un caballo, que está bien entre ambos cuerpos de la mandíbula. No está vinculado al ángulo de la mandíbula como pasa en un perro, en un gato o en un rumiante, sino que en el caso de los caballos están bien ubicados entre medio del cuerpo de ambas mandíbulas. Ese espacio que hay entre medio de ambas mandíbulas, entre medio del cuerpo de ambas mandíbulas, se llama espacio o región, si queremos, intermandibular. Es un espacio importante, un lugar importante. Hay varias estructuras, pero principalmente es donde vamos a encontrar los nódulos linfáticos mandibulares o linfocentros mandibulares en el caso del caballo. Y bueno, y además, dentro de lo que serían los linfocentros de la cabeza, y acá hay una cierta discrepancia, pero aparecen los nódulos linfáticos retrofaringios. ¿Por qué digo que hay cierta discrepancia? Porque la palabra retrofaringio hace referencia a, esperen un cachito, que hay alguien que quiere entrar y no puedo permitirlo porque no, a ver, ahí está. Tengo que borrar todo para poder, es bastante despelotado este Zoom, por lo menos para mí, no sé. ¿Dónde está? ¿Cómo hago para poder sacar esto? A ver, no me deja. No me deja admitirlo, alguien quiere entrar y no me deja. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, me perdí un poco el relato. No, la discrepancia está en que la palabra retrofaringia hace referencia, lógicamente, a una región que es la faringe. Retro quiere decir que están por detrás. Bueno, en el caso de los nódulos linfáticos retrofaringio, estos nódulos están asociados estrechamente a las paredes, tanto dorsocaudales como también a las paredes laterales de la faringe. Y la faringe estrictamente es una región del cuello, que la vamos a estudiar en el cuello, pero que, digamos, desde el punto de vista de lo que es el drenaje de linfa, permite también evacuar o drenar linfa que proviene de la región de la cabeza. Entonces se hace medio complicado ahí destinarle como una posición muy, muy estricta desde el punto de vista anatómico. Pero bueno, podríamos decir que estos son los 3 linfocentros más importantes que tenemos en la región de la cabeza, ¿sí? El mandibular, que sería
el más fácil, digamos, de palpar. El parotidio, que sobre todo en algunas especies es tan chiquito, son esos nódulos que prácticamente lo hace imposible de palpar, y los retrofaringios. Los retrofaringios están dispuestos en dos grupos, un grupo lateral y un grupo medial. El grupo retrofaringio lateral, como aparece acá en esta diapositiva, perdón, en esta imagen del bovino, es un nódulo linfático relativamente grande y que se puede llegar a palpar pegadito al ala del atlas, en el caso del bovino. En el caso de los caballos, estos nódulos linfáticos retrofaringios no se pueden palpar, ¿sí? Son explorables, es decir, podemos meter los dedos justamente en la zona donde están, pero no vamos a poder palparlos en condiciones normales. Lo mismo va a pasar en el caso de los carnívoros, y además en los carnívoros, los nódulos linfáticos retrofaringios son bastante, no me sale la palabra en este momento, son bastante, o sea, que pueden o no estar, ¿sí? Pueden estar, en algunos animales están, en otros no están, son bastante variables, por eso es que no se les tienen por ahí demasiado en cuenta desde el punto de vista de lo que son las exploraciones clínicas. Pero sí los mandibulares, ¿sí? Los mandibulares son nódulos linfáticos constantes, estos son, y la palabra era esa, son inconstantes, es decir, que algunos pueden tenerlo, otros no. Entonces, por ahí lo hace un poco variable desde el punto de vista de la exploración. Bien, en el caso del caballo, ahí están también los nódulos, los retrofaringios, que están con el número 3, los nódulos retrofaringios laterales y mediales. El número 4 serían los laterales y el número 3 serían los mediales, que están bien pegaditos a la pared dorsocaudal de la faringe. Y esos nódulos son, como les decía recién, son explorables, pero no son palpables. Bueno, cuando ustedes vean semiología, cuando vean esa materia que se llama semiología, bueno, no sé cómo es bien puntualmente el nombre que tiene ahora, pero ahí nuevamente se van a retomar todas las estructuras linfáticas porque tienen que ver con la revisación, con la exploración física que se hacen sobre los animales. Por eso es que lo tenemos que tener presente. Bueno, ahí tenemos más estructuras, un poco repetitivo, pero ahí están las estructuras también superficiales que hemos visto en las diapositivas anteriores. Esto es la cabeza de un bovino, la cabeza del bovino, donde ahí se ven los nódulos linfáticos. Upa, se me seleccioné otra cosa. Ahí está. Ahí está el nódulo linfático mandibular, un poco tapado por ese músculo que proviene desde el cuello, y que a veces se nos complica la palpación porque está muy pegadito también al borde craneal que tiene la glándula mandibular. La glándula mandibular es una glándula salival muy grande en los bovinos, en los rumiantes de por sí, y que llega, fíjense, hasta acá adelante. Entonces, bueno, a veces se nos complica el tema de la palpación. Vamos con la que sigue. Ahora me parece que le agarré la mano ahora como el tema. Hay que poner botón derecho. Bueno, nos metemos de a poquito en el estudio especial de las regiones, ¿sí? De las regiones anatómicas. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un paneo de las regiones más importantes. Lógicamente, no nos da el tiempo como para poder abarcar absolutamente todas las regiones, pero al menos las que vamos a utilizar con más frecuencia, que por ejemplo es la región nasal, la región bucal, la región orbitaria, la región macetérica, con un poco ya lo hemos abarcado sin querer con estas cuestiones de las estructuras superficiales, bueno, algunas estructuras y regiones de la cabeza, digamos del cráneo, entonces vamos a intentar hacerlo un poquito dinámico, tratando de abarcar estas regiones más importantes. Una de las regiones que ustedes van a necesitar conocer y que un poco también hay que recabar la información de la anatomía general que vimos el año pasado es la región nasal. ¿Sí? La región nasal acá está pintada, ¿no es cierto? Puede haber alguna pequeña diferencia de acuerdo a la bibliografía que ustedes utilicen, hasta dónde llega esa región nasal, pero abarca prácticamente, llega hasta el ángulo medial del ojo, por eso se utiliza como referencia, ¿no? El ángulo nasal o el ángulo medial del ojo, que sería como el límite externo de esta región, ¿no? Y
la región nasal tiene varias subpartes o subregiones, como dice ahí. Ahí tenemos la región de los orificios nasales, que sería como la puerta de entrada a la cavidad nasal, y después tenemos una región nasal dorsal y lateral. Nos vamos a estudiar un poco como en su conjunto, porque en definitiva esto está estrictamente vinculado a la cavidad nasal y que en algunas especies es una vía de acceso bastante habitual para introducir determinados instrumentos, hablando desde el punto de vista de instrumentos médicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del equino, se utiliza con mucha frecuencia el tema de los sondajes que se hacen, la introducción de una sonda nasogástrica o nasoesofágica que después termina en el interior del estómago, lo que son las endoscopías, las rinoscopías, es el ingreso, se utiliza como puerta de ingreso, ¿no es cierto?, la región nasal hacia otros lugares, como es la región de la faringe, la laringe, la tráquea, las bolsas guturales, que esto después lo vamos a ver, las bolsas guturales las vamos a retomar cuando estudiamos un poco la región faríngea, que es una región del cuello. Bueno, tiene una serie de implicancias clínicas directas que también se utilizan en algunos otros animales, como pasa en los carnívoros, para hacer un poco de evaluación de lo que ocurre a nivel de la cavidad nasal. Acá tenemos algunos planos anatómicos que vamos a tener que tener en mente, sobre todo cuando uno hace trepanaciones, que es la palabra esta que está escrita acá, cuando uno tiene que hacer alguna trepanación, es decir, hacer una perforación directamente del hueso, de los huesos que forman las paredes de la cavidad nasal, por alguna circunstancia a veces hay que realizarlo. Generalmente se ingresa a través de los orificios nasales, pero en algunas situaciones a veces hay que recurrir a hacer trepanaciones, ingresar por algún lugar particular, y es por eso que necesitamos conocer un poco cuáles son los planos anatómicos que tenemos en esta región. Bueno, creo que hay algunos planos que no hace falta explicar demasiado, ¿no? El tema de la piel, que está en todos lados. Lo mismo pasa con las fascias, la fascia superficial, la fascia profunda. Hay también algunos músculos cutáneos, no son tal vez los más importantes, ¿no? Hay pequeños fascículos musculares de estos músculos cutáneos. Lo que sí hay varios son músculos de la expresión, músculos de la expresión de la cara, que se van a insertar en los cartílagos nasales, que se van a insertar también en el labio superior y que pasan justamente por la región nasal, y que, bueno, son músculos involucrados en la modificación de el tamaño de los orificios nasales. De más está decir que los orificios nasales, esto ya lo hemos visto en la anatomía general, independientemente de la especie, los orificios nasales tienen un armazón cartilaginoso. Parte de ese armazón cartilaginoso puede ser bastante evidente, como por ejemplo pasa en el caballo, que se puede palpar sin dificultad el tema de lo que son los cartílagos alares. Los cartílagos alares son los principales cartílagos que tiene el caballo y que le dan la forma típica a esos orificios, que le dan básicamente el sustento o el soporte a estos orificios nasales o a estos hollares. En el caso de los pequeños animales, perro y gato, tienen un armazón cartilaginoso mucho más complejo, y por eso hace que en estas especies sea difícil la apertura manual de los orificios nasales para poder evaluar qué es lo que pasa adentro. En el caso del caballo tenemos esa ventaja, ¿no es cierto?, donde podemos ver un poquito qué es lo que ocurre internamente al menos en el comienzo de la cavidad nasal. Al menos en el comienzo de la cavidad nasal. Si después tenemos que evaluar más hacia el interior, seguramente vamos a requerir de endoscopios. En el caso de los carnívoros, lógicamente, vamos a necesitar de estos instrumentos para poder evaluar qué es lo que está pasando adentro de la cavidad nasal. Sobre todo cuando estamos observando algún tipo de descarga, es decir, que sale alguna secreción anormal, ¿no es cierto? Ya sea mucosa excesiva, purulenta, sanguinolenta, o directamente a veces cae sangre de la cavidad nasal. Entonces eso es importante tener presente qué es lo que hay en el interior de la cavidad nasal. Bueno, huesos, ya sabemos que hay huesos que son inclusive casi
visibles, palpables, parte del armazón de la cavidad, lo que son los huesos nasales, parte de lo que es el maxilar, ¿no es cierto?, que interviene también en el soporte lateral